es la sede monumental de la provincia eclesiástica de Guadalajara. Tiene influencia en la región centro-occidente de México. Es joya arquitectónica pétrea del siglo XVI, en cuya construcción transcurrieron más de 140 años. Un conjunto antiguo que da cuenta de su grandeza. Alguna vez usado con fines profanos, como cuartel. Ha sorteado innumerables movimientos sísmicos de gran intensidad y se mantiene en pie, como mudo testigo de acontecimientos históricos, religiosos y civiles. Desde su creación fue centro de autoridad y fe. Su puerta mayor se abrió para recibir a 37 obispos y arzobispos que han gobernado esta sede desde 1548, y a todos los representantes de la autoridad real y republicana. Desde el padre de la patria, don Miguel Hidalgo, al sucesor de San Pedro, Juan Pablo II. Acompáñenos a un recorrido por la Catedral Metropolitana de Guadalajara, orgullo y emblema de la capital de Jalisco. Descubramos qué elementos comparte este monumento con otros construidos en el mundo en los siglos XVI y XVII. Cómo se produjo la combinación de belleza y simplicidad que le caracterizan. Es un recinto que lo mismo aloja venerables reliquias, la niña inocencia, como invaluables obras de arte sacro. Con una exuberante decoración. Se ubica en medio de una gigantesca cruz de plazas. Su estampa es identidad de un pueblo, de sus costumbres, tradiciones y calor humano. Antes de que España dominara esta parte del mundo, culturas nahuatlatas, en buena medida sedentarizadas, ocupaban las inmediaciones del valle de Atemajac. Otras, de vida nómada, lo hacían en zonas limítrofes. Lo que hoy es el centro de Guadalajara estaba deshabitado. Formaba parte de un extenso bosque de robles y encinos. A partir de 1530, el expedicionario Nuño Beltrán de Guzmán fue agregando a la soberanía ibérica la región noroeste de la Nueva España. Todo lo que hoy es el estado de Jalisco y algo más, recibió entonces el título de Reino de la Nueva Galicia, dándosele por capital la ciudad de Compostela, caserío mínimo y de muy difícil acceso, donde tuvo su asiento la primera Real Audiencia del reino. En 1541 tuvo lugar un enfrentamiento colosal, encabezado por los indios no sedentarizados en repudio a una forma de vida que consideraron ajena a sus costumbres. Fue necesario que el virrey Antonio de Mendoza, auxiliado por miles y miles de indios tlaxcaltecas, sofocaran esa rebelión, cuyos últimos promotores se atrincheraron en el baluarte natural del Mixtón, en el cañón de Juchipila. Al año siguiente se fundó la cuarta y definitiva Guadalajara, que a la postre, en 1560, se convirtió en capital del reino. El obispado se creó a instancias del emperador Carlos V el 13 de julio de 1548, por la bula del Papa Pablo III, contándose entre las primeras sedes episcopales del continente americano, llegando a ser su catedral, uno de los pocos edificios monumentales del siglo XVI que ha perdurado hasta nuestros días. Este territorio debía desmembrarse del obispado de Michoacán, creado en 1535 y a cargo del oidor don Vasco de Quiroga, que después de haber sido consagrado primer obispo de Michoacán, pues va a ser el pastor modelo de esta parte del mundo. Hay en México casi 100 diócesis, pues solo 6 se remontan
al siglo donde comienza lo que pues habrá de llamarse México. Para entender la relevancia de la Catedral Tapatía, es necesario comprender que para el oficio que se desempeña por parte de un obispo, equivale a su cátedra, es decir, la sede donde enseña, gobierna y encabeza los actos litúrgicos de su iglesia particular. Don Pedro Gómez Maraver fue el primer obispo de esta diócesis, cuyo territorio abarcó casi el doble de la totalidad de lo que hoy es México. Se negó a vivir en Compostela, se avecindó en Guadalajara y pidió al rey que solicitara al Papa su licencia para trasladar la sede. Fue una batalla legal con el obispo de Michoacán, don Vasco de Quiroga, que concluyó en 1560. Por este motivo, no pudo comenzar antes la construcción de la catedral definitiva, que tuvo 5 sedes provisionales: el templo parroquial de Santiago Apóstol en Compostela, el templo parroquial de San Miguel Arcángel en Guadalajara, cuyo edificio fue rehecho para aumentar su capacidad. Se alzaba donde hoy se encuentra el Supremo Tribunal de Justicia. La cuarta se construyó en el espacio que ocupa actualmente el Jardín de los Jaliscienses Ilustres. Era muy grande, pero de adobe, y cubierta de paja. Le apodaron el Jacal Grande. Que se quemó en 1574, fue reconstruido de inmediato, pero con techo de terrado. Esa quinta catedral provisional funcionó hasta 1618. Podemos imaginarnos que un edificio de grandes dimensiones, cubierto con maderamen y torta de lodo, pues ofrecía muy pocas ventajas durante el tiempo de lluvias y los escurrimientos fueron muy grandes. Se desconoce el acta de colocación de la primera piedra de la catedral definitiva. Sin embargo, existen evidencias que fue en el año de 1573 cuando comenzó su construcción, un hecho trascendental para el tejido urbano de la naciente capital, convirtiéndose en su centro logístico. Como se trataba de un edificio relevante, no solo para el ámbito eclesiástico, sino también para el civil, su diseño fue aprobado por el rey Felipe II, gran impulsor de una arquitectura sobria y clasicista, tal y como la vemos en El Escorial, obra suprema de su gobierno. Su planta basilical tiene 3 naves y 6 tramos. Sus bóvedas, al modo gótico, son de crucería. La fachada principal ve al poniente, flanqueada al norte y al sur por sendas torres. En estos vientos tuvo fachadas laterales, solo que la meridional fue tapiada al tiempo de construirse el templo anexo del Sagrario. Muchos años después, ese hueco fue transformado en la capilla de la Purísima Concepción. Los primeros años de construcción fueron azarosos. Compitieron por la obra grandes maestros como Claudio de Arciniega, Juan de Alcántara, Alonso de Rubalcaba. Se le adjudicó a Diego de Aguilera, maestro mayor de las obras de la Catedral de México, pero la muerte le impidió concluir la tarea. Fue el alarife Martín Casillas quien asumió los trabajos a partir del 4 de septiembre de 1593. Solo los cimientos abarcaban una superficie de 2.000 metros cuadrados. Como material constructivo, se usó el sillar de toba amarilla de las canteras de Huentitán. Debemos ser conscientes de que la Catedral de Guadalajara es un monumento del siglo XVI. Se cuentan con las manos los grandes monumentos del siglo XVI que han llegado hasta nosotros. Los cimientos, los muros, el diseño. Las bóvedas se van a cerrar hasta 1618. Una vez cerrados los muros perimetrales y la bóveda, que tiene la peculiaridad de poseer en sus 3 naves la misma altura, faltaron aún muchos elementos por hacer, como las torres, el coro y la sacristía. Se inauguró la catedral definitiva el 19 de febrero de 1618. Casi un siglo debió transcurrir para que se incluyeran complementos. Tarea desmesurada si nos atenemos a los procesos técnicos de ese periodo, la escasez de habitantes y los pocos recursos materiales disponibles. En ese lapso, se labraron en madera retablos con entalladuras al gusto de la época, en los que la sensibilidad barroca reprodujo elementos vegetales en todas las variantes posibles, cubiertos con finas laminillas de oro. A diferencia de otras capitales,
Guadalajara era en ese tiempo una ciudad distante y alejada de las rutas de plata y del comercio de ultramar. Eso explica que las obras en la catedral se demoraran tantos años. El primer retablo se comenzó a fabricar en 1619, gracias al mecenazgo de la Cofradía del Santísimo Sacramento. Lo diseñó y ejecutó el entallador Francisco de la Gándara, en 3 cuerpos y un remate. Los 10 altares tuvieron diversos títulos. El mayor, o de los Reyes, dedicado a la Asunción de María, titular del recinto que ejecutó en 1664 Tomás de Orduña. El del Perdón, al centro, y en el segundo tramo de las 3 naves. El coro con su sillería y sus 2 órganos monumentales, a la usanza de las catedrales españolas. Lamentablemente, y salvo algunas pocas pinturas y esculturas, nada se conserva de la decoración barroca de la Catedral Tapatía, cuyo interior fue totalmente modificado al gusto clasicista en el primer tercio del siglo XIX, toda vez que el temblor de 1818 dejó muy maltrechos los altares de madera que fueron reemplazados por los actuales de cal y canto. El Cabildo toma en sus manos esa transformación hacia el estilo neoclásico, entonces desaparece ahí el barroco y todo el diseño de los nuevos altares que se debe a José Gutiérrez, el arquitecto que también hizo el proyecto del Sagrario Metropolitano. Él es el que va a introducir el estilo neoclásico en Guadalajara. Sin embargo, su estructura interna en 3 naves y con bóvedas de crucería es netamente gótica. Tenemos noticias de que Fray Pedro de Ayala, el segundo obispo, le pidió a Felipe II que el diseño de la Catedral de Guadalajara se sometiera al de la Catedral Magistral de Alcalá de Henares. Los numerosos vitrales que decoran los vanos de los muros de la Catedral de Guadalajara fueron confeccionados por la casa italiana Peraldini a fines del siglo XIX, la cual puso en la Ciudad de México una sucursal. Reproducen imágenes relacionadas con la titular del recinto, la Virgen María, de la que se presentan episodios que van de su nacimiento a su coronación gloriosa en el cielo. Originalmente, en las catedrales góticas, las grandes vidrieras tenían la finalidad de ser un libro para los que no tenían acceso por ignorancia, por desconocimiento, por falta de alfabetización a la letra de molde. Tenían ellos, el Cabildo en ese entonces, a 1875 más o menos, 1877 es el periodo en el que están pidiendo los vitrales. El Cabildo estaba interesado en dar un mensaje, y ese mensaje era un mensaje sobre la Virgen, un mensaje mariano. De los desposorios, la anunciación, la visitación y la coronación, junto con la mujer adúltera y la resurrección de Lázaro, que están también en los testeros de las naves, son vitrales franceses y se mandaron en barco desde allá, se vinieron en pedazos, aquí se armaron, se mandó pedir los vidrios más gruesos para que pudieran resistir las tormentas y los cañonazos que se supone había en la ciudad en ese entonces, porque era un momento de guerras en todo el país. Después, a principios del siglo XX, se empezaron a encargar los que están alrededor de las naves. Alrededor de 1905 calculamos, porque la casa Pelandini, que fue la que se encargó de hacer estos vitrales, puso una sucursal aquí en Guadalajara, más o menos por esos años, y fue que empezó a surtir de vitrales a muchos puntos de la ciudad. La capilla mayor o presbiterio de la catedral fue ampliado durante el siglo XIX. Para ello, fue necesario demoler el muro testero o ábside, alargar los muros y montar sobre ellos la cúpula, cuya luminosidad llena este espacio. Bajo la misma se instaló la sillería del coro de los canónigos. Uno de los oficios de la catedral y de los integrantes de su cabildo eclesiástico consiste en recitar de forma solemne el rezo de las horas canónicas mañanas y tarde. Esa encomienda hizo que la catedral fuera también un ámbito propicio para el canto y la música. Las modificaciones subsecuentes a partir de esa, que fueron muy graves, pues consistieron en liberar el segundo tramo de la Catedral del Coro, retirar los órganos de Nazarre que estaban instalados a los lados del coro. El desplazamiento del coro en la Catedral de Guadalajara es de los primeros que se hacen en el continente americano. Entonces es una renovación en que va a entrar pues, la liturgia
con el objetivo de tener más espacio para los fieles. El coro originalmente ocupaba la nave central. Cuando se le removió y se le hizo la actual sillería, se tallaron en sus dos niveles 52 sitiales. Se trata de una obra maestra de la ebanistería mexicana de mediados del siglo XIX. Y a fines del siglo XIX se va a construir para colocar el órgano que se compró en París, pues el balcón o tribuna que está al pie de la Puerta Mayor o Puerta del Perdón. La Catedral de Guadalajara solo pudo consagrarse hasta el 16 de octubre de 1716. Se llevó a cabo por el obispo Fray Manuel de Mimbela. En los años subsecuentes, se continuaron los trabajos destacando la construcción de los órganos, que estuvo a cargo de Josep Nazarre, y la sala capitular, recinto donde tienen lugar las reuniones del cabildo eclesiástico. Este largo proceso explica el por qué la Catedral de Guadalajara no obedece al mismo estilo, siendo así que entre los siglos XVI al XIX se transitó del clasicismo renacentista al manierismo barroco y luego de nuevo al neoclásico. La decoración interior de la Catedral de Guadalajara obedece a los parámetros que fueron establecidos a partir de 1756 por la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y luego la de San Carlos de México. No nos extraña que se haya impuesto en la decoración interior de esa catedral tapatía del siglo XVII el estilo barroco que en ese momento está en boga, el cual utiliza algunos artificios para enriquecer con una exuberante decoración los retablos que van a ser como lo más destacado de los diseños barrocos en el interior de los templos. El gusto académico llega a la Nueva España como reacción de la exuberancia del barroco. El horror al vacío de aquella sensibilidad fue reemplazado por la pureza de la línea recta o del círculo, recuperando la sensibilidad que prevaleciera en la Roma antigua, aún en elementos decorativos tales como los festones, palmas, guirnaldas y medallones. Para dar pie a este nuevo estilo que se basa en columnas, en frontones, que son lo que remata las columnas. Definitivamente la ornamentación del interior de la Catedral de Guadalajara se puede considerar como un ejemplo del impacto que tuvo en esta parte del mundo el magisterio de la Academia de San Carlos. Los actuales altares, fabricados en 1822 y 1834, contaron con la participación de sus brillantes egresados como Francisco Eduardo Tresguerras, Mariano Mendoza y principalmente José Gutiérrez. Y esos altares van a estar dedicados a los titulares casi tal y como han llegado a nuestros días con ligeras modificaciones. De las imágenes veneradas en el interior de la catedral, solo 3 son tan antiguas como ella. El imponente crucifijo conocido como el Señor de las Aguas, Nuestra Señora de la Rosa, que le donó Carlos V, y San Nicolás de Bari. Bueno, pues una decoración a base de rectas bastante apegada a los criterios arquitectónicos de la herencia grecorromana. El repertorio iconográfico del interior de la catedral no es en modo alguno caprichoso o anárquico. Obedece a una ruta trazada con toda intención, que debe interpretarse a partir del lugar preferente, el del presbiterio, donde luce un conjunto escultórico dedicado al tema de la Asunción de María, cuyo discurso prolonga los vitrales. Dicho repertorio continúa en la nave norte con el altar de Nuestra Señora de la Rosa y el de los Arcángeles, estando al centro San Miguel, patrono primigenio de la ciudad. Este altar es de alabastro, lo mismo el que le es frontero, en la nave sur,
dedicado a los apóstoles, con San Pedro al centro y a sus lados San Pablo y Santiago, el patrono original de la diócesis. Los restantes altares así se aprecian. El de Nuestra Señora de Guadalupe, flanqueado por San Martín de Tours, otro de los patronos celestiales de la ciudad. Tiene ante sí el del Sagrado Corazón de Jesús, el de San José, patrono universal de la Iglesia, ve al de San Juan Nepomuceno, patrono del Cabildo Eclesiástico, el de San Clemente Papa, patrono jurado de la ciudad, frente al de Nuestra Señora de Zapopan, patrona actual de la arquidiócesis. Vienen luego las dos capillas instaladas en los cubos de las torres norte y sur, dedicada una al Señor de las Aguas y otra a Nuestra Señora de la Soledad. En 1818 se colocó la primera piedra del Templo del Sagrario, pero hasta esa fecha los tapatíos acudían a la catedral como a su parroquia, y el despacho del párroco pues era esta capilla del cubo de la torre norte de la catedral. Entonces ahí tenemos un estilo neoclásico muy redondo, como ninguna otra iglesia en México, ninguna otra iglesia de esta jerarquía, una sede catedralicia, y eso pues es muy interesante pues para la arquitectura religiosa mexicana. A diferencia de otras catedrales en el mundo, la de Guadalajara, siendo un contenedor de historia y arte, mantiene vigente su vocación original. Es un ámbito de fe para cientos de visitantes que cada día deambulan por ella con diversos intereses, prevaleciendo el espiritual, redoblado este año por la convocatoria de un jubileo que hizo el Papa Francisco, motivo por el cual hasta el mes de noviembre permanecerá abierta la puerta mayor, habitualmente cerrada, pues solo se abre 2 veces al año, el Jueves Santo y el día del arribo de la Virgen de Zapopan a la iglesia matriz. Las catedrales del siglo XVI tienen todas ellas en su imafronte 3 puertas, y la del centro se llama Puerta del Perdón o Puerta Mayor, y permanece cerrada siempre, salvo muy contadas ocasiones. Dado su uso, los elementos que forman parte de este edificio están cargados de símbolos y contenidos a la vista de todos, de los cuales ya hemos mencionado 2, los vitrales y los titulares de los altares. Pero la ruta sigue, con el programa iconográfico en los medallones que rematan los altares laterales, que nos muestran episodios bíblicos que ilustran toda la historia de la salvación. Además, en la Catedral de Guadalajara existe una de las devociones populares que motiva una urna de madera protegida con cristales que deja al descubierto el cuerpo inerte de una infanta. En unos momentos continuaremos con nuestro recorrido por esta joya de roca y cantera. En los 9 altares laterales y 2 de sus 3 capillas, la Catedral de Guadalajara dispone desde el primer tercio del siglo XIX de un programa iconográfico a partir de pinturas en forma oval, que develan detalles del Antiguo Testamento. Se trata de óleos sobre tela de 120 por 80 centímetros, hechos o dirigidos por José María Uriarte, pintor pionero de la enseñanza de esta técnica en el estado de Jalisco, al tiempo de su nacimiento, que van de la creación del mundo, pasando por el diluvio, Abraham, Moisés, Josué, David, Salomón, entre otros personajes. Episodios relacionados con la alianza, sacrificio, holocausto, ofrenda, lo cual desemboca en la percepción de ser la liturgia de la Iglesia, principalmente la misa, la culminación de un proceso ya anticipado por estos acontecimientos muchos siglos antes del nacimiento de Cristo.
Los dos primeros siglos, entre 1573 a 1773, fueron para la catedral un proceso de obra negra y detalles. A partir del siglo XIX, se pensó en reemplazar algunos elementos por considerarlo poco aptos para el uso del momento. Eso ocurrió con el coro, que significó ser obstáculo para admirar a golpe de vista la amplitud del espacio. El altar de los reyes, que en su tiempo aludía al monarca español y a la ruina que fue cayendo sobre los altares de madera, labrada y dorada, cuya reparación después del terremoto de 1818 resultaba tan costosa como sustituirlos por piedra y argamasa. El proyecto para reformar el interior de la catedral tuvo lugar durante la larga gestión del último obispo peninsular, don Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo, varón ilustrado, que fue rector del Colegio de San Bartolomé en Salamanca y del Seminario Conciliar de Burgos antes de ceñir la mitra tapatía. La catedral sufrió una transformación radical en cuanto al estilo, o sea, la desaparición de los altares barrocos, los altares dorados, los que eran de madera, que pues por temblores, por descuidos se fueron destruyendo. Entonces ya hacia 1824 el Cabildo toma en sus manos esa transformación hacia el estilo neoclásico. Entonces desaparece ahí el barroco. Se responsabiliza indebidamente al obispo Cabañas de haber ordenado retirar los altares barrocos. En realidad hemos dicho que fue un accidente gravísimo el que provocó que estos quedaran muy deteriorados en 1818 y que se tomara la decisión 15 años más tarde de reemplazarlos. El obispo Cabañas, benefactor de la ciudad, alentó el desarrollo arquitectónico del neoclasicismo, según lo vemos en las obras que encargó al más destacado alumno de Manuel Tolsá, José Gutiérrez, quien dirigió la construcción de la Casa de Misericordia, hoy Instituto Cultural Cabañas, el Templo del Sagrario y el pórtico del Templo de Santo Tomás, convertido en la actual Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz. Las modificaciones del interior de la catedral en el siglo XIX se vieron frenadas por el vaivén de los tiempos políticos. La encarnizada lucha entre los bandos liberal y conservador impactó a la iglesia y sus bienes materiales. En ese tiempo, la catedral fue reiteradamente cañoneada y saqueados sus adornos de plata, entre ellos su altar mayor, que fue desmantelado. La victoria de los liberales fue también la ruina de los intereses eclesiásticos, concluyendo con la incautación absoluta de su patrimonio, una pérdida irreversible y la provisión para que la iglesia pudiera recuperar lo que era suyo. Hubo dos grandes periodos que sí mortificaron mucho el patrimonio de la catedral. Uno fue la Guerra de Reforma y otro fue la Revolución, porque incluso en la Revolución, justo eso da origen a la formación del Museo Regional. Isca Farías, viendo que los yaquis que venían acompañando a los constitucionalistas estaban haciendo en el atrio de la catedral sus fogatas con reclinatorios, con libros de coro, con todas estas cosas de la catedral, entonces fue que pues le pidió al general Manuel M. Diegues que parara pues ese acto de barbarie y le permitiera conservar, ¿no?, o rescatar algunas cosas. La sobriedad del clasicismo, aunado a menores ingresos en el cabildo eclesiástico, ocasionaron que las obras catedralicias se interrumpieran algunas veces. De cualquier manera, las torres, el remate semicircular, la cúpula, los altares interiores, los púlpitos y el grandioso altar mayor de 4 caras, hecho en Carrara y adquirido en Génova, el atrio y casi todas las pinturas y esculturas que hoy en día vemos son de esa centuria. Las esculturas de la catedral se hicieron casi todas en el siglo XIX a partir de la contratación que se hizo de los escultores más famosos que había en México en ese momento. Estamos hablando casi al filo de la independencia, 1825, 1830. Y como esos escultores, los 3 eran queretanos y los 3 se llamaban marianos, bueno, pues hicieron una época y una escuela. Mariano Pierusquía, Mariano Arce y Mariano Montenegro. Por ejemplo, de altares barrocos nos quedan nada más 3 esculturas: Santa Ana, San Joaquín
y San Nicolás de Bari. Y eso lo vemos porque atrás están planas esas esculturas, quiere decir que estaban adosadas a un altar barroco, ¿no? Es un estilo artístico nuevo que es el neoclásico, que también se va a poner de manifiesto en edificios públicos, en escuelas, ¿no? Eso fue introducido desde finales del siglo XVIII, cuando entran los Borbón a gobernar España, ¿no? Pero aquí nuestras repercusiones directas son el Cabañas y la transformación neoclásica de la catedral. Corona de ese esfuerzo fueron la Capilla de la Purísima y la instalación del órgano monumental, el más grande e importante del occidente de México, construido en París en 1892 por la Casa Märklin. El órgano de esta catedral de Guadalajara fue traído de París en el 1897 aproximadamente. El órgano contaba con 33 registros, 33 juegos de tubos. En el 1965, una empresa italiana hace una reforma y agrega otro tanto igual de tubos, de registros. La catedral tenía el órgano de tribuna y el órgano de coro. El órgano de coro se vende a San Juan de Dios en los años 40 más o menos. Durante 2 siglos, el interior de la catedral funcionó también como sede de la parroquia del Sagrario, la única hasta 1782. En el año de 1818 comenzó a construirse el verdadero sagrario, donde estuvo el Camposanto. Recibió el rango de metropolitano a partir de 1863, al ser elevada Guadalajara a arquidiócesis. Este monumento es un ejemplo supremo del neoclasicismo. El Sagrario, que así se llama la parroquia de todas las catedrales en el mundo, solo tuvo una iglesia propia a partir del siglo XIX. En 1818 se colocó la primera piedra del templo del Sagrario, pero hasta esa fecha los tapatíos acudían a la catedral como a su parroquia, y el despacho del párroco pues era esta capilla del cubo de la torre norte de la catedral. Además de los espacios de visita obligada en la catedral, en sus anexos existen otros de sumo interés, pocas veces observados, pues se trata de áreas exclusivas pero de gran valía. Nuestras cámaras tuvieron acceso a ellos. En primer lugar, la sacristía, que en su rico inventario reúne 2 joyas especiales. Un imponente mural de Cristóbal de Villalpando de finales del siglo XVII, intitulado El triunfo de la iglesia. Y la Inmaculada Concepción del pintor oficial de la corte, Bartolomé Esteban Murillo, entre otros objetos. Tenemos la cajonería, que también fue mandada a hacer especialmente en los cajones de la sacristía se guarda el ajuar eclesiástico. Tenemos aquí, por ejemplo, ajuar eclesiástico que usó Fray Antonio Alcalde, tenemos desde el siglo XVIII. Hay otros de una fábrica muy famosa en Toledo, en España. Casi toda la indumentaria del siglo XIX proviene de allá, y también tenemos un conjunto que se le conoce como el angélico, porque tiene capa pluvial y tiene todo lo que constituye un ajuar eclesiástico para una ceremonia religiosa. Ese fue comprado en París en 1900, fue uno de los premios de la Exposición Internacional de París. Y también tenemos obra de pintores novohispanos del siglo XVIII como Miguel Cabrera, la Virgen del Apocalipsis que tenemos aquí es de Miguel Cabrera. Tenemos también José de Alcíbar, José de Páez, tenemos también una magnífica imagen de la Virgen de Guadalupe, y por supuesto la imagen más conocida es la imagen de la Asunción,
que durante muchos años estuvo atribuida a Bartolomé Esteban Murillo. Hay jarrones chinos de diferentes dinastías, también hay unos tibores japoneses. El Cristo de marfil, que también es de las pocas cosas que se conservan de la catedral antigua, digamos, de la catedral barroca, ¿no? Junto con los cuadros. La sala capitular reproduce el diseño de la sacristía catedralicia. Es una planta rectangular, dividida en 2 tramos y cubierta con bóvedas vaídas. Este recinto es el espacio donde tienen lugar las sesiones del cabildo eclesiástico. En su subsuelo hay también una cripta u osario para los miembros difuntos de la corporación. Además de lo relevante de su arquitectura, adornan los muros de la sala capitular un grandioso luneto de Felipe Castro, inspirado en una pintura de Rafael que está en el Vaticano. Y una galería de retratos que representa a todos los obispos que han gobernado la diócesis de Guadalajara desde 1548. Este pasaje que se llama La Chocolatera, que es un desnivel muy interesante, ¿no? Que nos conduce a las oficinas de los canónigos, donde también en el pasado se tomaron decisiones muy importantes, no nada más para la catedral, sino también para el país, ¿no? Pues hasta de tipo político, porque así como le platiqué que siempre estaban a favor de los proyectos nacionales, también pues apoyaron algunos proyectos de los conservadores a mediados del siglo XIX. Bajo el altar mayor de la catedral está la cripta de los obispos. En un osario colectivo están depositados los huesos áridos de todos los mitrados difuntos, salvo 2, cuyos cuerpos se mantuvieron incorruptos. El de Francisco Gómez de Mendiola, que murió en 1574, y Juan Santiago de León Garavito, fallecido en 1695. De los 8 arzobispos ya fallecidos, los 3 con título cardenalicio están enterrados en este lugar: José Garibi Rivera, José Salazar López y Juan Jesús Posadas Ocampo. 3 más en la Capilla de la Purísima y otros 2 en los cruceros del Templo del Sagrario, todos ellos con monumentos funerarios de laudable hechura. Las leyes de reforma prohibieron los cementerios en las catedrales, ¿verdad? Entonces, estaría prohibido tener un sepulcro en la iglesia, ¿verdad? Pero esto también tiene que ver con el triunfo de la República y con la reconciliación que hay durante el Porfiriato con la iglesia y el Estado. Por eso se les permite exhumar de Belén y traer los restos de Pedro Loza y de Pedro Espinosa. Por eso se hacen esos altares. Y Monseñor Orozco Jiménez, que fue un altar que mandó a hacer el cardenal Garibi, basado en el León de Lucerna, que tiene que ver también con eso. Entonces, aquí tenemos los defensores de la fe, por eso están ahí en la capilla de la Purísima, ¿no? La cripta está diseñada junto con la catedral, porque todas las catedrales del mundo tienen justo abajo del altar mayor ese cementerio de los obispos, ¿no? San Pedro en Roma tiene también abajo pues la cripta donde están los papas, ¿no? Una de las devociones populares catedralicias más entrañables la motiva una urna de madera protegida con cristales, dentro de la cual se observa un maniquí de cera representando a una infanta. La escultura cubre una osamenta que se trajo de una catacumba romana en el siglo XIX y que pasa por ser el cuerpo de una cristiana martirizada en Roma hace 1700 años. Solo se tiene el dato del nombre de la mártir, Inocencia. La gente acude a visitar esta urna con especial frecuencia. Esta reliquia salió del cementerio de Santa Siriaca en Roma. De ahí viene también un santo que tenemos en Lagos de Moreno, que es San Hermión,
pero esta reliquia se compró hacia 1740 y tantos, viene inicialmente con las religiosas de Santa Mónica, y Monseñor Orozco y Jiménez es el que ordena que se la traigan aquí a la catedral. Inicialmente estuvo a los pies del altar de la Virgen de la Rosa, pero pues como es tan visitada, se le dio otro espacio para que no interfiriera mucho con el culto de la Virgen de la Rosa. Y aparte en el museo nos quedan reliquias que también pertenecieron a altares barrocos. Por ejemplo, tenemos reliquias de Santa Hildegarda, está el cráneo, están también unos huesos de San Vito, que son mártires de la primera era del cristianismo, y esas reliquias estuvieron en la catedral barroca, estuvieron en el altar de los apóstoles, esas reliquias, porque la idea en este periodo del barroco pues tiene que ver con esto, ¿no? También mostrar los huesos para inducir el sufrimiento, la reflexión en los fieles, ¿no? Donde mejor se aprecia la sobriedad clasicista del diseño primitivo de este edificio del siglo XVI es en su exterior. En su fachada principal, que ve al poniente, vemos sus 3 ingresos, uno por cada nave. Tiene el vano forma de arco de medio punto, flanqueado por columnas de fuste estriado sobre basamento, capitel corintio, cornizamiento y tímpano triangular, las del norte y del sur. En tanto, la central tiene un segundo cuerpo que da pie a 3 nichos, el de en medio para una escultura de la Inmaculada Concepción y a sus lados otra, representando a los apóstoles Pedro y Pablo. Encima del nicho central vemos en pequeño el tímpano triangular partido y al centro del mismo un vano oval. Al regresar, nos detendremos en la puerta mayor del perdón de la Catedral de Guadalajara, que solo se abre en muy contadas ocasiones y que la han cruzado toda clase de figuras públicas, entre ellas el padre de la patria don Miguel Hidalgo y Costilla y el Papa Juan Pablo II. Hablaremos también del secreto de ingeniería que envuelve a las torres piramidales del recinto, que han sobrevivido a innumerables movimientos telúricos de la región. Las solas dimensiones de la Catedral Tapatía resultaron un desafío enorme para sus constructores. El conjunto abarca 6.535 metros cuadrados. El terreno sobre el cual se construyó comprende una manzana que se adquirió en su tiempo a cambio de 1.700 pesos de oro, siendo necesario demoler las construcciones que ya se habían edificado en él. La fachada es de estilo renacentista en su mayor parte. Los dibujos están en el Archivo General de Indias, de eso no hay ninguna duda, o sea, es la fachada original. En una piedra de la fachada tenemos la firma del alarife Martín Casillas, era un cantero, o sea, no es arquitecto como los de la Catedral. Era un cantero, pero los canteros en esa época deberían tener conocimientos de matemáticas, por aquello de medir los sillares. Entonces tenían que tener unos conocimientos de cálculo y de matemáticas. Por eso es que Martín Casillas levanta todo este proyecto. La parte externa de la catedral mantuvo su decoración sobria, clasicista del siglo XVI hasta el siglo XIX. En el friso que antecede la cornisa de la fachada principal puede leerse, en lengua latina, el primer versículo del Salmo 126, que en español se traduce: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. El segundo versículo de dicho salmo se lee en el friso que está entre el primer y segundo piso del Palacio de Gobierno: si el Señor no vigila la ciudad, en vano se afanan los que la custodian.
El arquitecto Ignacio Díaz Morales, cuando removió el aplanado para dejar expuestos los sillares de la catedral, que son muy hermosos, mandó labrar en el friso la primera parte del Salmo 126. La segunda parte de ese salmo ya estaba labrada en el friso del Palacio de Gobierno. Nisi Dominus edificaverit domum in vanum laboraverunt qui edificant eam. Si el Señor no construye la casa, en vano se empeñan los albañiles. Y eso alude a lo que venimos comentando, los diversos accidentes que ha sufrido la catedral a lo largo del tiempo y pues las fallas en cuestión sísmica que han provocado la caída en reiteradas ocasiones de sus torres. Corona la fachada catedralicia un frontón semicircular adornado con almenas piramidales, dentro del cual se aprecia un grandioso relieve en piedra oscura que representa el misterio de la Asunción de María a los cielos. En su centro se labró en 1910 la caja del reloj, que desde entonces anuncia el paso del tiempo a los transeúntes del centro. Fue un regalo del arzobispo de entonces, el michoacano José de Jesús Ortiz y Rodríguez. Para darle a la fachada una expresión menos cerrada o menos cuadrada en lo que habría quedado pues así, ese enorme espacio. Se le pone ese medio punto entre las dos torres en forma de aguja. Eso es algo original también. Se hizo la caja del reloj y se coronó con una cruz. La puerta mayor solo se abre en muy contadas ocasiones. En los tiempos neogallegos, cuando tomaba posesión de su cargo un nuevo obispo o el presidente de la Real Audiencia. En la época independiente, hasta mediados del siglo XIX, el día de la inauguración del mandato de los gobernadores de Jalisco. Por ella pasó, el 26 de noviembre de 1810, el padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, que fue recibido por una comisión eclesial. La cruzaron los emancipadores de lo que hoy es el estado de Jalisco, el 13 de junio de 1821, día en el que coincidieron con el arribo de la imagen de la Virgen de Zapopan a la catedral. La Intendencia de Guadalajara se adhirió al Plan de Iguala. Además, el 30 de enero de 1979, hizo lo propio el entonces Papa Juan Pablo II, sucesor de San Pedro en la tierra. Pero esa puerta pues nada más se ha abierto pues en ocasiones muy señaladas, y una de ellas fue precisamente el arribo del padre, ahora conocido como padre de la patria, don Miguel Hidalgo. Lo recibe el Cabildo. Es muy curioso, es muy interesante e importante el comportamiento del Cabildo a lo largo de la historia de México en el siglo XIX. Siempre va a ser aunque se dice pues que los sacerdotes, su patrono mayor es el Vaticano, ¿no? Y que por tanto su presidente, digamos, entre comillas, sería el Papa, pero el Cabildo Catedralicio de Guadalajara durante el siglo XIX se mostró muy nacionalista, muy a favor de las causas nacionales. Entonces recibe Hidalgo, pues porque seguramente también ellos, aunque el obispo Cabañas no fuera de esa opinión, pues, pero el Cabildo, con el gesto de recibir a Hidalgo, pues hace un gesto de simpatía muy importante, porque además se le ofrecen un Te Deum, y le componen una música especial para ese Te Deum, ¿no? Y bueno, también en momentos álgidos durante la intervención francesa, el Cabildo de Guadalajara fue el único que se pronunció contra la intervención francesa. Entre las pocas fechas en las que anualmente se abre la puerta mayor de la catedral, destaca la noche del 11 al 12 de octubre, para recibir y despedir a la venerada imagen de la Virgen de Nuestra Señora de Zapopan.
Las características torres del majestuoso recinto que ha llegado hasta nosotros fueron concluidas en 1854. Alcanzan una altura de 65 metros hasta la cruz que las corona. Las actuales son su quinto par, pues las anteriores se desplomaron por los constantes movimientos sísmicos que han hecho trepidar el valle de Atemajac. Las torres de aguja que vemos ahora las diseñó, y que son las quintas, pues, las diseñó el arquitecto Manuel Gómez Ibarra, siguiendo un estilo que estaba en boga en Europa en ese momento y del que hay muchos y muy buenos ejemplos. Los malquerientes del obispo que mandó edificar estas torres, el obispo don Diego Arandi Carpinteiro, protector de Manuel Gómez Ibarra, le adjudican una leyenda totalmente falsa e incluso absurda para un hombre tan inteligente como fue él, que estaba comiendo pitayas en un platón y al fondo vio ahí unas torres dibujadas y dijo al arquitecto, mira, es algo así. Digo, eso para los que no conocen de historia de la arquitectura a lo mejor les puede parecer algo simpático, pero no se admite. Gómez Ibarra tomó la decisión de hacer en pirámide las torres de la catedral para que no volvieran a colapsarse. Porque en pirámide, bueno, pues hay una resistencia natural. De hecho, los canónigos querían que Tres Guerras se hiciera cargo de toda la transformación. Pero Tres Guerras en ese tiempo era un arquitecto muy famoso, tenía mucho trabajo, estaba trabajando haciendo un teatro en San Luis Potosí, entonces, pero de todas maneras vino aquí a Guadalajara y nos dejó un documento interesantísimo donde incluso sugiere las torres, o sea, les dice que las nuevas torres que habían sido destruidas por el temblor de 1818 deben ser construidas de un material ligero y a la inversa y puntiagudas, eso lo especifica en él, que probablemente eso lo tomó en cuenta Gómez Ibarra, ¿no? Cuando las va a ejecutar ya hacia 1850. El secreto de Gómez Ibarra fue utilizar bloques y mamposta de piedra ligera, como la pómex y el tezontle, sellándola con placas de cerámica de Sayula en los colores amarillo y azul. Y bueno, le dio ese toque de originalidad que a los puritanos no les gusta, pero entendamos que aquí se trata de un edificio que es el resultado de muchas circunstancias y bueno, las torres en definitiva tienen esa forma ajustándolas a las circunstancias, digamos, de estabilidad del subsuelo de esta ciudad. Las torres constan de dos cuerpos. Del primero, de planta cuadrada y vanos pareados de medio punto, penden las campanas del recinto, que en su tiempo regulaban la vida de la ciudad y daban cuenta de los tiempos fastos y nefastos. El segundo es de planta ochavada y sus vanos con ovales. El remate son las airosas agujas o pirámides, que ciertamente evocan la sensibilidad neogótica muy en boga a mediados del siglo antepasado. Originalmente la Torre Sur estaba dedicada al apóstol Santiago y la norte a San Miguel Arcángel, coronándolas sendas esculturas de ambos personajes. Las campanas de la catedral tienen nombre. En la torre norte, la más antigua, se llama Nuestra Señora de las Angustias y se fundió en 1661. La mayor es María de la O y se hizo en 1758. La de San Clemente data de 1769. La de San Pedro de 1790. La de San Pablo de 1789. La más reciente es la de Nuestra Señora de los Dolores, fundida en 1836. En la Torre Sur, la campana más antigua es la de San Fernando o del Correo, fundida en 1769. Le sigue la de la Asunción, de 1817. La de San Pedro, de 1826. La de la Purísima, de 1836, que tiene la curiosidad de estar perforada por una bala de cañón lanzada desde el Hospicio Cabañas en 1852. Del mismo año es la de San Antonio. La más actual es la de Santa Rosa, apenas de 1877.
Es la noche del 20 de marzo de 2014. Ante unos 7,000 ciudadanos que acudieron a la Plaza Guadalajara y calles aledañas, se encendió por primera vez en su historia la iluminación completa de la catedral. El proyecto que da luz y vida a este monumento costó 12 millones de pesos que cubrió el Fideicomiso de Turismo de la zona metropolitana de Guadalajara. La catedral desde un principio, desde que fue fundada, tenía muchos, digamos, aires de grandeza, si se puede decir así. O sea, la catedral desde que la construyeron estaba pensada para ser una catedral muy grande, atender a muchísimas personas y ser, digamos, un punto importante en todo el territorio de la Nueva Galicia, y eso se sigue viendo hasta la fecha. Lo principal de la estructura del edificio es de 1573, a partir de ese año. Este 16 de octubre de 2016, la Catedral de Guadalajara cumple 300 años de consagración y hasta noviembre su puerta mayor estará abierta para recordarnos a todos, creyentes o no, que debemos ser compasivos y bondadosos unos con otros.